todos nuestros equívocos. Dios mío, que tu palabra esta noche pueda edificar nuestra vida. Abre nuestros ojos espirituales. Pongo en tus manos la vida de cada hombre, mujer, anciano, joven o niño que va a escuchar esta palabra, cerca o lejos, donde quiera que estén. Tu bendición sea con ellos. En el nombre de Jesús, amén. Una vez más, muy bienvenidos. Me voy a permitir leer la escritura en el capítulo 3 de la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. En su segunda carta dice: carácter de los hombres en los postreros días. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora me permito leer versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron a Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran o quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo esto de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Quiero girar esta exposición alrededor de un aspecto fundamentalmente necesario o necesaria en la vida de todo creyente. Podemos hablar incluso como iglesia, pero es que la iglesia la componen los creyentes. Y muchas veces cuando generalizamos lo hacen, yo no lo quiero hacer, por supuesto, pero muchas veces cuando se generaliza, muchas veces no se quieren hacer destinatarios o corresponsales de una carga. Me voy a permitir utilizar esta palabra de una carga, aunque no será la más adecuada, la más oportuna. Pero vamos a decir de no hacernos responsables de nuestra propia parte que nos corresponde como creyentes. En este sentido es más responsable decir, vamos a hablar de cada creyente. ¿Cuál es
para la iglesia y cuál es para cada creyente la responsabilidad más grande que tenemos, no solo delante de Dios, sino también delante de las demás personas. A decir verdad, cuando hemos escuchado de parte de muchas personas valorar cuál es intrínsecamente el valor o la necesidad que debemos de ser correspondientes nosotros mismos, ponemos muchas veces en la balanza algunos aspectos que para algunos debieran de ser prioritarios, otros quizás no. Otros tendrán otras prioridades y valorarán algunos conceptos diametralmente opuestos quizás o muy diferentes. Pero lo cierto es que esto se debe de entender de acuerdo a los intereses que como creyentes tenemos nosotros en Dios, sí. Porque sabe usted, no todos los creyentes tenemos los mismos intereses. Habrán creyentes que tienen profusamente el interés de tener una íntima comunión con Dios. Y esto es importante. Pero otros valorarán aspectos relevantes como el servicio. Y usted ha de darse cuenta que en la iglesia, en las congregaciones, tenemos personas de todas clases y de toda medida espiritual. Habrán creyentes muy entregados a la oración. Habrán creyentes muy entregados al ayuno. Habrán creyentes muy entregados a la lectura de la palabra. Habrán creyentes muy entregados a orar por los enfermos. Habrán creyentes muy entregados al evangelismo personal. Y así sucesivamente vamos a encontrar que cada persona, cada creyente en la iglesia está ocupado de una o de otra manera en el ministerio de la obra de Dios. Y por supuesto, permítame decirle lo siguiente: todas estas cosas son necesarias. Debemos valorar que si Dios le ha permitido a usted y me ha permitido a mí desempeñar algún privilegio en el ministerio de la obra de Dios, oiga, no necesariamente estoy hablando del ministerio eclesiástico o ese ministerio denominacional que muchas veces creemos todavía que es más importante que nuestra comunión con Dios, porque debemos de hacer una clara diferencia. Hay personas que le sirven al ministerio, pero no le sirven a Dios. Hay personas que le sirven a la denominación, le sirven al concilio, pero no le están sirviendo a Dios. Porque le están sirviendo al ojo del hombre. Y esto es lo que sucede perfectamente identificable en aquellos grupos religiosos y sectarios donde para ellos lo más importante en realidad no es Dios, no es ni tan siquiera el mandamiento de la palabra. Para ellos lo más importante es la doctrina denominacional. Y es por eso que usted va a encontrar a personas que defienden más la denominación que el evangelio. Defienden más los preceptos denominacionales, sectarios, religiosos, que la misma palabra de Dios. Y esto estoy
cansado de decirlo, pero como dijo el apóstol San Pablo, no me voy a cansar, lo voy a volver a decir. Y no me cansaré de decirlo. Que cuando esto sucede, estamos perfectamente frente a un religioso. Y aunque no es el tema del cual me estoy ocupando en esta noche, pero me llama la atención mencionar estas cosas. Porque si hay algo que nosotros debemos de saber, es que el propósito de Dios, como termina diciendo el versículo 17 de este capítulo 3 de 2 de Timoteo, es que el hombre de Dios sea perfecto y que sea enteramente preparado para toda buena obra. Este es el propósito de Dios para usted. Este es el propósito de Dios para el creyente. Este es el propósito de Dios para mi vida. Que estemos preparados. Y no solamente preparados, estemos enteramente preparados para toda buena obra. Es decir, habrán escalas o medidas de preparación. Y por supuesto no quiero adentrarme, porque esto podrá prestarse también para hacer algún tipo de sojuzgamiento, y no quiero entrar en ese territorio, pero sí podemos decir una verdad, y es que no todos los creyentes estamos preparados debidamente. Y no estoy diciendo de que tendremos que ser perfectos. Cuando la palabra de Dios dice que estemos preparados enteramente para toda buena obra, es decir, para aquello con que Dios dispone en nuestras manos para su servicio. Y aquí el apóstol San Pablo en este capítulo 3 hace una lista, por cierto, bastante extensa acerca de cuáles son los desafíos a los que el creyente, a los que la iglesia se está enfrentando o se va a enfrentar en los postreros días. Y en estos postreros días, que corresponden a los últimos días, son tiempos finales, por supuesto. Y son tiempos preapocalípticos. Y ante este desafío, ante esta realidad ineludible de situaciones conductuales en la vida de los seres humanos, es que la iglesia debe de estar debidamente preparada. Y este es el contexto al que hace referencia el apóstol. Y se lo escribe a Timoteo. Amén de todas las cosas que le dirige en la primera epístola, en los primeros capítulos, primero y segundo de esta segunda carta, le dice: también debes de saber esto, no solamente aquello que te he escrito, que te he enseñado, que te he dirigido, sino también esto más. Y es que le hace una advertencia a Timoteo. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque dice: habrá hombres amadores de sí mismos. Y vea usted al desafío con que la iglesia se está enfrentando en los postreros días. Habrá hombres amadores de sí mismos. Es decir, gente ególatra, egoísta, vanagloriosa. Dice asimismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, impetuosos, traidores, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Es decir, una generación ofuscada totalmente por el mal. Una generación ofuscada totalmente por el pecado. Ahora, si usted me pregunta por qué la Biblia señala puntualmente que estas manifestaciones en la vida de los seres humanos serán más manifiestamente palpables durante los últimos días. Y es que la misma palabra de Dios dice que el mal se ensanchará. El mal se ha ensanchado. El pecado ha tomado dimensiones exponencialmente elevadas. Si otrora 20, 30, 40, 60 años atrás no se veían las manifestaciones de conducta que el hombre hoy mismo puede presentar, podemos decir que esto se debía o se debió a algunas razones de contención moral para el caso. Y si bien la religión jugó preponderantemente un papel, voy a decir, y hay que reconocerlo, importante en la vida moral de las personas y de los pueblos, esto no significa necesariamente que aquellas manifestaciones religiosas lo dirigían directamente a Dios. Porque yo tengo que decirle lo siguiente: en su mayor parte las religiones del mundo constituyen, a excepción de algunas que me voy a omitir mencionar sus nombres, pero en su gran mayoría las religiones del mundo siempre tienen un compendio de mucha enseñanza estrictamente moral. Es más, el mundo académico discute el tema de la moral. Y el tema de la moral no necesariamente usted tiene que verlo como un concepto religioso, porque el mundo no lo ve así realmente. El mundo ve el concepto moral como un aspecto de la naturaleza humana. El mundo lo ve, el mundo académico lo ve como un aspecto intrínsecamente de el valor humanista. Tan es así que la misma filosofía, desde sus inicios, convocó a examinar el aspecto moral del ser humano como uno de los valores más arraigados en la naturaleza humana. Y toda desviación moral, todo desvío moral que el hombre presentó en sus diferentes manifestaciones a través del tiempo, lo vieron como una aberración a la naturaleza humana. Pero este no es el caso en nuestros tiempos modernos. Ya la misma religión ha adoptado posturas que mucho tiempo atrás se podían considerar como una herejía y como una afrenta, como una blasfemia directamente hacia Dios.
Y si usted cree de que no sé de lo que estoy hablando, le voy a mencionar unos ejemplos o un ejemplo para muestra un botón. Fíjese usted, este aspecto tan discutido hoy en día, como es el aspecto de las manifestaciones preferentes en el aspecto del género humano, es una cuestión que se ha elevado a la categoría de ley. Y hay científicos o pseudocientíficos. Y la psicología misma se ha prestado para considerar ahora en día que lo que antes se consideraba como una desviación del género humano, como la homosexualidad, el lesbianismo, las adicciones humanas y algunos tipos de conductas aberrantes, reprochables, no hace mucho tiempo atrás, ahora se consideran como aspectos modernamente aceptables por la sociedad. Vaya, imagínese, por ejemplo, ¿se imagina usted un gobierno nacional, un estado, un país cuyos gobernantes que están asociados con las fuerzas del infierno están aprobando leyes y normas legales para que se legalice, por ejemplo, el uso indiscriminado de estupefacientes? Todavía en algunos países del mundo, y este es el caso nuestro, se consideran ilegales no solamente el consumo, sino también el tráfico o comercio de sustancias nocivas para la salud, como por ejemplo las drogas, los estupefacientes. Pero hay sociedades en el mundo que ya las han aceptado como una norma de conducta social aceptable y normal para ellos. Han legalizado el consumo de la droga o de los diferentes tipos de droga. ¿Y cuál es la consecuencia y el resultado? Ahí tenemos en las grandes ciudades de los países del primer mundo miles y miles y miles de personas literalmente viviendo en las calles, en harapos, como indigentes, tirados en las cunetas de las calles y en las avenidas de las grandes ciudades. Se dice, por ejemplo, que en la ciudad de Río de Janeiro, en el Brasil, Sudamérica, hay más de 300,000 personas adictas a las drogas viviendo en las calles. No trabajan, no estudian, no aportan absolutamente nada a la sociedad ni a la familia. Y es más, se han convertido en una carga para el Estado, en una carga social, en un estigma social. Pero esto sucede no solamente en Sudamérica, esto está sucediendo en México, sucede en los Estados Unidos. Hoy para nadie es un secreto que las grandes ciudades en los Estados Unidos han venido en detrimento de su normalidad, porque hay cientos de miles de personas afincadas en las calles, consumiendo toda clase de drogas. ¿Y quién aportó para que esto fuera posible? El mismo Estado, los mismos gobiernos, legalizando el uso y el comercio de estupefacientes.
Esta es una de las lógicas incongruentes que nosotros encontramos en nuestros gobernantes. Ahora, ¿qué me dice usted, por ejemplo, de la legalización de los matrimonios del mismo sexo, de personas del mismo sexo? Y hubo una avalancha en los años anteriores, y todavía la hay, para que los gobiernos en el mundo entero adopten leyes disfrazadas tras la bandera de la discriminación humana por razones de preferencia sexual. Y bíblicamente hablando, aquí no hay preferencia sexual. Aquí sencillamente es hombre o es mujer. Pero para que vea usted este desarraigo humano que tiene postrada la sociedad en las condiciones como las que he descrito anteriormente. ¿Y qué decimos, por ejemplo, de la legalización del aborto, del homicidio? ¿Qué decimos, por ejemplo, de la pretendida legalización de la eutanasia? ¿Qué decimos, por ejemplo, de la legalización de las identidades ciudadanas so pretexto de su preferencia o identificación preferentemente sexual o asexual de las personas? Sorpréndase usted, pero hay países en el mundo que ya le respetan al ciudadano. Si usted se quiere identificar como un animal, hay que tratarlo como tal. Chile, Argentina están sufriendo esta estrepitosa caída del sentido y del sentido común y de la naturaleza humana. Personas que se identifican como animales y hay que reconocerlos, aceptarlos y respetarles como tal. Y alguien pudiera decir, pero ¿qué problema podemos nosotros tener con que una persona se identifique como tal? El problema es que esto nos lleva a nosotros también a perder nuestra propia identidad natural. Y dése cuenta, por ejemplo, que muchos concilios, muchas congregaciones e iglesias, entre comillas, protestantes, ya están aceptando este tipo de aberraciones humanas. Ya hay iglesias protestantes en Estados Unidos que ha legalizado prácticamente el matrimonio homosexual. La iglesia luterana es una de ellas. Algunos sectores de la iglesia episcopal. Y sorpréndase usted, estas son noticias que muy posiblemente en nuestros medios sociales no se dicen. Pero hay un sector de la iglesia bautista norteamericana también que ya acepta la legalización y la celebración de los matrimonios homosexuales. Ahora alguien dijera, pues la verdad no tenemos que sorprendernos nada de esto. Ya la Biblia lo advierte, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos. Vuelvo y releo una vez más. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y esto es lo que dijo el profeta Isaías. A lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno.
Mis estimados amigos y hermanos, vivimos literalmente tiempos escandalosos. Hace poco me estaba enterando de la noticia, y esto salió en los principales periódicos digitales del mundo entero, como una nación de las más prósperas, por lo menos se consideraba así, más desarrollada, hablando en términos económicos de desarrollo y de índice de desarrollo humano y social, como es la madre patria España, para utilizar un término arcaicamente histórico. España. Da por aceptado que todas aquellas personas consideradas así víctimas del gobierno salvadoreño puedan acogerse a las leyes de migración española, porque si aquí se castiga al delincuente, si aquí se castiga al pandillero, si aquí se castiga al extorsionador, si aquí se castiga al que impone la mal llamada renta, en España le han abierto las puertas de par en par y le dicen bienvenido. Con nosotros no van a tener problema, vengan para España. Esto hace literalmente una explosión mental en la mente de aquellas personas consideradas así medianamente inteligentes. ¿Cómo es posible que mientras una sociedad persigue el mal, persigue el delito, otros premian el mal y otros premian el delito? Alguien dijo, este mundo está patas arriba. Y no solamente lo dijo alguien, lo dice la palabra. En los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, que no les importa absolutamente el interés ajeno ni el bienestar de nadie, más que su propio bienestar económico, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, crueles, intemperantes, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. No les importa absolutamente ningún afecto humano, ni parental, ni afectivo, con el prójimo, de ninguna clase. Porque asistimos de primera fila al cumplimiento de la palabra y de la advertencia que el apóstol San Pablo le da a Timoteo. Debes de saber esto. Estamos literalmente viviendo tiempos peligrosos. Y la lista es muy extensa. Traidores, impetuosos, infatuados. ¿Sabe qué quiere decir infatuados? Perdón, quiere decir entontecidos. Es decir, no hay sentido común absolutamente ya de nada. Gente impensante. Gente que parece como que la mente ya no le funciona adecuadamente. Como que la inteligencia, la racionalidad humana, lo inteligible del ser humano se ha perdido. Hay aleatoriamente, por supuesto, otras razones que coadyuvan
a este tipo de situación en la conducta humana y de la cual me voy a referir en otro programa siguiente. Porque existe en el medio situaciones que hacen posible este tipo de comportamiento en la mente de las personas. Un aspecto preponderantemente importante aquí es que dice que habrá gente desobediente a los padres, impíos, es decir, sin piedad. No hay absolutamente ningún resquemazor acerca de las consecuencias de las conductas de las personas. Parece que no se miden las consecuencias. Si eso conlleva a una desgracia al vecino, si eso conlleva a una desaveniencia social, si eso lleva a una descomposición en el vecindario, a la gente no le interesa. Les importa a ellos nada más. Y eso se llama egocentrismo. Mis estimados amigos y hermanos, podremos, echarle la culpa a cualquiera. Y lo más fácil en este caso, en nuestra cultura y en nuestra idiosincrasia, es pensar que la culpa de todas estas desavenencias las tiene cualquier persona, menos nosotros mismos. ¿No se ha fijado que nosotros no nos hacemos responsables de nuestra propia parte? Creemos que las culpas de nuestras desgracias las tiene otra persona, segundas y terceras personas. Creemos que el que está llamado a solucionar nuestras tragedias humanas tenga que ser el gobierno nacional. Creemos que la culpa de nuestras circunstancias las tienen nuestros padres. Creemos que los responsables de nuestras tragedias humanas las tiene cualquier persona. Y alguien dijo, desde que se inventaron las excusas, nadie se hace cargo absolutamente de nada. Pero qué bueno sería que ahora mismo nosotros comenzáramos a ser responsables de nosotros mismos. Y en el plano espiritual, una de las maneras más sencillas, más simples de entender el mensaje del Evangelio de Dios Padre y de Jesucristo a la humanidad es hacernos responsables de nuestras culpas y reconocer nuestra culpabilidad delante de Dios. Y reconocer nuestras incapacidades y nuestras limitaciones humanas para saber que humanamente no somos capaces de hacer algo bueno. Triste y lamentablemente el hombre, el ser humano, sus tendencias naturales, dice la palabra de Dios, es siempre a hacer el mal. El apóstol San Pablo, haciendo una autodescripción de su humanidad, decía él: lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y descubro que el mal no está afuera, sino que está en mí. Y ese es un buen comienzo para que usted y yo esta noche presentemos con sinceridad delante de Dios nuestras culpas y reconozcamos nuestras limitaciones y entendamos
que de acuerdo a nuestras capacidades y a nuestros esfuerzos humanos no somos capaces de hacer algo bueno. Nuestra carne, nuestras tendencias, nuestra naturaleza, nuestra educación o mala educación, nuestra mala formación, el medio en que nos crecimos muchas veces circunscribe algún tipo de conducta que no es la más aceptable delante de Dios. Y es por eso que Dios en su palabra dice: venid a mí, todos, traigan sus cargas, traigan sus pesadas cargas, yo los voy a hacer descansar. Traigan sus limitaciones, traigan sus incapacidades a mí, traigan su naturaleza, sus malas tendencias, sus traspiés. Yo los voy a hacer descansar. Yo voy a adentrar a sus corazones, yo voy a adentrar en sus vidas y les voy a ayudar y les voy a dirigir y voy a hacer de ustedes una nueva criatura, una nueva persona, una nueva mujer. Este es el mensaje central del Evangelio. Que muy a pesar de vivir en un mundo de desavenencias y de circunstancias tan difíciles, Dios está presto, con su mano extendida, su corazón abierto y su Espíritu Santo que nos dirigirá hacia al mismo Padre y hacia el bien a través de la persona de Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Esto lo dijo Jesús. Mi pregunta esta noche, me dirijo a usted muy especialmente, mi estimado amigo. ¿Ha probado la religión y ha concluido resultantemente que la religión no ha cumplido ni ha estado a la altura de sus expectativas? ¿Ha probado el conocimiento y se ha dado cuenta que el conocimiento ha atiborrado su mente más de dudas y de incertidumbres que de cualquier otra cosa? ¿Ha probado usted las riquezas y se ha dado cuenta que en aquellos momentos más trágicos de su vida, como la experiencia de una enfermedad, se ha dado cuenta que el dinero y la riqueza no son suficientes para devolverle la salud? ¿Ha probado usted el conocimiento y se ha dado cuenta que muy a pesar del vasto intelectualismo que el hombre profesamente hace alarde de sí mismo, al final del día se da por enterado que existe un vacío que las letras y los títulos no pueden llenar? ¿Ha probado usted las posesiones materiales para darse cuenta que de la noche a la mañana, como dice la Biblia, las riquezas son nada? Se desvanecen, desaparecen y literalmente nadie se hace cargo. ¿Ha probado usted la religión y se ha enterado que la religión lo ha engañado por tanto tiempo? ¿Ha probado usted el materialismo para al final del día llegar cansado a la noche de su casa y sentirse frustrado porque sus esfuerzos nadie los reconoce? ¿Ha sentido usted que el mundo se le viene encima y no entiende por qué? Debo de decirle esta noche antes de irme
Pruebe ahora mismo a Jesús en su vida y se dará cuenta que el Evangelio llenará de parte de Dios todas las expectativas y las dudas que usted ha tenido hasta el día de ahora. Gracias por su atención. Dios bendiga su vida. Estaremos en una próxima emisión con ustedes y me suscribo de usted muy atentamente. Hasta entonces.